Mi hija me mintió 5 años. No hay nada tuyo. El sobre que entregué al notario cambió para siempre el destino de la familia. Nunca imaginé que las manos que una vez sostuve para enseñarle a caminar serían las mismas que me robarían hasta la dignidad. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Aurora Jiménez. Tengo 66 años y vivo en un pequeño cuarto al fondo de la casa que yo misma compré hace 20 años en el barrio de La Condesa, en Ciudad de México. Una casa de 2 plantas con patio interior, donde el jazmín que planté con mis propias manos ahora perfuma las tardes, pero donde ya no soy bienvenida en mi propia sala. Esa mañana de marzo, mientras preparaba café de olla en la cocina que remodelé con mis ahorros de toda la vida, escuché a mi hija Inés hablando por teléfono en voz baja. Sus palabras se filtraron por la puerta entreabierta como dagas heladas. No, mamá ya no decide nada. Está muy mal de la cabeza últimamente. No se preocupe, licenciado. No hay nada a su nombre. Absolutamente nada. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía la taza de cerámica azul que había comprado en Puebla durante un viaje con mi difunto esposo. El café se derramó sobre el delantal floreado que uso todos los días, manchando la tela como si fueran lágrimas materializadas. ¿De qué estaba hablando Inés? ¿Qué había a mi nombre que ella negaba con tanta vehemencia? Durante 5 años, desde que recibí la primera carta del notario en Mérida informándome sobre la herencia de mi hermano Valentín, Inés me había repetido las mismas palabras como un mantra cruel. Mamá, ya te dijeron que no hay nada tuyo. Olvídalo. Pero esa llamada telefónica acababa de revelar que había algo más. Algo que ella conocía perfectamente y que me había ocultado con la frialdad de un extraño. Mi hermano Valentín había muerto en un accidente automovilístico en la carretera Mérida-Cancún hace 5 años. Éramos solo nosotros dos, huérfanos desde pequeños, criados por nuestra abuela materna en una casita de adobe en Izamal. Valentín se había ido joven a trabajar a la península, primero como albañil, después como contratista, y finalmente logró construir un pequeño imperio de bienes raíces en la Riviera Maya. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero siempre me escribía cartas donde prometía: Aurita, todo lo que tengo es para ti. Tú me diste los primeros pesos para empezar. Era cierto. Cuando tenía 25 años y Valentín apenas 18, vendí mis aretes de oro que me había regalado mi madre antes de morir, y le di ese dinero para que pudiera pagar su viaje a Yucatán. Ve y construye tu futuro, hermanito, le dije mientras lo abrazaba en la estación de autobuses de México. Algún día nos volveremos a ver. Desde entonces, Valentín me enviaba dinero cada mes religiosamente. 1,000 pesos, después 2,000, después 5,000, para que Inés estudie, me decía, para que no te falte nada. Con ese dinero pude darle a mi hija una educación privada, uniforme nuevo cada año, libros, clases de inglés en el anglo-mexicano. Inés se recibió de contadora gracias a la generosidad silenciosa de un tío al que apenas veía, pero que nunca nos abandonó. Ahora, mientras limpiaba el café derramado con manos que no podían dejar de temblar, los recuerdos se agolparon en mi mente como fotografías desteñidas. Recordé el día que Inés se graduó de la universidad. Valentín había viajado especialmente desde Mérida para estar presente. Se veía tan orgulloso en sus fotos, vestido con su mejor guayabera blanca, abrazando a su sobrina con lágrimas en los ojos. Mira lo que logramos, Aurita, me había susurrado al oído. Mira qué mujer tan inteligente criaste. Pero después del funeral de Valentín, todo cambió. Inés, que antes me consultaba hasta para comprar jabón, de repente se volvió secretiva, autoritaria. Mamá, yo me encargo de los papeles. Tú no entiendes de estas cosas legales. Me quitó suavemente los documentos de las manos cada vez que intentaba leerlos. Es muy complicado para ti. Mejor descansa. Y yo, como una tonta, confié. Confié porque era mi hija. Confié porque pensé que ella solo quería protegerme del dolor burocrático que seguía a una muerte. Confié porque jamás imaginé que la niña a la que enseñé a rezar el rosario cada noche, a la que abracé durante sus pesadillas, a la que defendí de todo y de todos,
Sería capaz de mirarme a los ojos y mentirme durante 5 años consecutivos. Esa tarde, cuando Inés llegó del trabajo, la esperé sentada en el pequeño comedor donde habíamos compartido miles de cenas. Sus tacones resonaron contra el piso de mosaico hidráulico mientras se acercaba con esa sonrisa forzada que había perfeccionado en los últimos meses. «Mamá, ¿qué haces ahí sentada como estatua?», me dijo mientras se servía un vaso de agua con hielos. «¿Ya cenaste?» «Inés», le dije con la voz más firme que pude reunir. «Necesito que me digas la verdad sobre la herencia de tu tío Valentín». Su rostro se transformó instantáneamente. Los músculos alrededor de sus ojos se tensaron, y por primera vez en años, pude ver a través de su máscara de hija devota. Era la mirada de alguien que había sido descubierto en una mentira tan grande que ya no podía sostenerla. «Mamá, ya te dije 1000 veces que no hay nada. ¿Por qué insistes con eso? Ya me tienes harta con lo mismo». Pero esta vez no me dejé intimidar por su tono cortante. Esta vez tenía información que ella no sabía que yo tenía. «Te escuché hablando por teléfono esta mañana», le dije, y vi cómo se le descompuso la cara completamente. «Hablabas de que yo no decidía nada, de que estaba mal de la cabeza, de que no había nada a mi nombre. Pero si no hay nada, ¿por qué hablas con licenciados? ¿Por qué mientes?» El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi abuela, el mismo que había marcado los segundos de mi vida durante más de 40 años. Inés se quedó allí, parada junto al refrigerador, con el vaso de agua temblando ligeramente en su mano, como si estuviera calculando cuántas mentiras más necesitaría para salir de esa situación. Finalmente, habló con una voz que jamás le había escuchado. Una voz fría, calculadora, vacía de cualquier rastro del amor que yo creía que existía entre nosotras. «Mamá, ya no eres nadie en esta casa». Esas palabras se clavaron en mi pecho como un puñal oxidado. «Ya no eres nadie en esta casa». La casa que yo compré trabajando doble turno en la tortillería de Doña Carmen, vendiendo quesadillas de madrugada en el metro Insurgentes, ahorrando peso por peso durante 15 años para darle a mi hija un hogar digno. La casa donde cambié sus pañales sobre la misma mesa donde ahora ella firmaba documentos que yo no podía ver. Me quedé sentada en esa silla de madera que había barnizado con mis propias manos, viendo cómo Inés subía las escaleras hacia su recámara, sin voltear a mirarme ni una sola vez. Sus pasos resonaban como martillazos en mi corazón, cada escalón una confirmación de que la niña que había criado se había convertido en una extraña. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cuartito, rodeada de las fotografías que había salvado cuando Inés decidió que era hora de modernizar la decoración, y quitó todos los retratos familiares de la sala. Ahí estaban las pruebas de una vida entera de sacrificios. Inés en su primera comunión, con el vestido blanco que cosí durante 3 meses trabajando hasta altas horas. Su graduación de secundaria, donde se ve mi cara hinchada porque había trabajado toda la noche en el puesto de tacos para pagar la fiesta. Su boda hace 8 años, donde yo aparezco sirviendo a los invitados porque no podíamos pagar meseros. Recordé cada sacrificio con una claridad que me dolía físicamente. Cuando Inés tenía 12 años y quería ir al campamento de verano que organizaba su escuela, yo vendí mi cadena de oro, la única joya de valor que me había quedado de mi madre. «Mija, vas a conocer niños de otras ciudades, vas a aprender cosas nuevas», le dije mientras contaba los billetes arrugados que me dio el prestamista. «Yo me las arreglo». Cuando tenía 16 y necesitaba una computadora para sus proyectos escolares, trabajé limpiando oficinas en las noches después de mis turnos en la tortillería. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza, pero feliz porque había juntado suficiente dinero para comprarle esa Compaq que tanto quería. «Mira, mamá, ya terminé mi ensayo», me decía, y yo me quedaba despierta viendo cómo sus deditos volaban sobre el teclado, sintiéndome la madre más orgullosa del mundo. Cuando se casó con Roberto, ese hombre callado que trabajaba en una ferretería y que nunca me dirigía más que saludos de cortesía, yo hipotequé mi casa para pagarles la boda. Sí, hipotequé la casa que tanto me había costado conseguir porque Inés soñaba con una ceremonia en el jardín de eventos Los Cedros, con mariachi, con cena para 150 personas,
con vestido importado de Estados Unidos. Mamá, solo me voy a casar una vez, me había dicho con lágrimas en los ojos. Quiero que sea perfecto. Quiero que mis amigas vean que nosotras también podemos tener cosas bonitas. Y yo, como siempre, dije que sí. Firmé los papeles del banco con manos temblorosas, sabiendo que estaría pagando esa deuda hasta el día de mi muerte. Pero la cara de felicidad de Inés mientras bailaba su primer vals con Roberto valía cualquier sacrificio. O eso creí yo en ese momento. Después de la boda, cuando los recién casados se fueron a su luna de miel a Puerto Vallarta, pagada también con mis ahorros, yo me quedé sola en esta casa, calculando cómo iba a pagar la nueva hipoteca con mi sueldo de tortillería. Fue entonces cuando llamé a mi hermano Valentín. «Ahorita, no te preocupes», me había dicho con esa voz cálida que siempre me tranquilizaba. «Mañana te deposito para que pagues 3 meses adelantados. Y de ahora en adelante, yo me encargo de esa hipoteca. Tú ya has hecho suficiente por esa niña». «No, Valentín, no puedo aceptar eso». «Claro que puedes. ¿O ya se te olvidó que todo lo que tengo empezó con los aretes de mamá que tú vendiste para darme el pasaje? Déjame regresarte un poquito de todo lo que tú me diste». Y así fue como mi hermano, sin que Inés lo supiera, pagó la hipoteca de mi casa durante 5 años. Cada mes llegaba su transferencia puntual, acompañada de un mensaje que decía: «Para mi hermana, la mujer más generosa de México». Yo nunca le conté a Inés de dónde salía el dinero. Simplemente le decía que había conseguido trabajos extras, que estaba vendiendo tamales los fines de semana, cualquier cosa para evitar que se sintiera como una carga. Pero los años pasaron y Inés cambió. Después de que nacieron sus gemelos, María y Andrés, ahora de 6 años, comenzó a tratarme como si fuera su empleada doméstica gratuita. «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños mientras voy al salón de belleza? Mamá, hazme el favor de lavar la ropa de los niños. Es que mi lavadora se descompuso. Mamá, ¿puedes hacer de comer para todos? Es que llegué muy cansada del trabajo». Y yo, feliz de sentirme útil, de sentir que mi hija aún me necesitaba, accedía a todo. Cuidaba a los gemelos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Les hacía el desayuno. Los llevaba a la escuela cuando Inés tenía juntas importantes. Los ayudaba con las tareas. Los bañaba. Les contaba cuentos antes de dormir. Los niños comenzaron a llamarme Ita en lugar de abuela, porque según Inés era más moderno y menos anticuado. Pero yo notaba cómo poco a poco me iban perdiendo el respeto. Cuando yo les decía que ya era hora de hacer la tarea, ellos corrían con su mamá. «Mami, Ita nos está regañando». E Inés siempre les daba la razón. «Ay, mamá, déjalos jugar un ratito más. No seas tan estricta». Cuando yo trataba de enseñarles modales en la mesa, Roberto me decía con esa sonrisa falsa que tanto odiaba: «Doña Aurora, los tiempos han cambiado. Los niños de ahora son más libres». Y entonces los gemelos comían con las manos, tiraban comida al piso, gritaban durante las comidas, mientras yo recogía en silencio el desastre que dejaban. El colmo fue hace 6 meses, durante mi cumpleaños número 66. Yo había preparado mi propio pastel, un 3 leches que había aprendido a hacer cuando Inés era pequeña y era su favorito. Puse la mesa bonita, con el mantel de encaje que había tejido mi abuela. Encendí velitas. Incluso me puse mi vestido azul marino, el único que tengo para ocasiones especiales. Esperé a Inés, a Roberto y a los gemelos desde las 6 de la tarde. El pastel se fue enfriando sobre la mesa mientras yo miraba el reloj de la cocina. A las 8 llamé al celular de Inés. «Bueno, hija, ¿vienen a cenar? ¿Ya está todo listo?» «Ay, mamá, se nos olvidó por completo. Roberto tuvo un compromiso del trabajo y llevamos a los niños. Ya comimos en un restaurante. Guarda pastel para mañana, ¿sí?». Colgó sin siquiera felicitarme. Me quedé sola en el comedor, viendo las 6 velitas derretirse lentamente sobre el pastel que nadie iba a comer. Corté una rebanada pequeña y me la comí en silencio, mientras las lágrimas saladas se mezclaban con el dulce de leche. Por primera vez en 66 años, pasé mi cumpleaños completamente sola. Pero lo que más me dolió no fue el olvido, fue descubrir, 3 días después, las fotografías que Inés había subido a Facebook esa misma noche.
Ahí estaban todos en el restaurante Sanborns de Polanco, brindando con copas de vino, los niños sonriendo con helados enormes, Roberto con su brazo alrededor de Inés. El pie de foto decía, "Celebrating life with my beautiful family. A blessed family time happiness." Celebrando la vida con su hermosa familia. Yo no aparecía en ninguna foto. Para el mundo exterior, para sus amigos de Facebook, yo no existía. Era como si mi hija hubiera borrado 66 años de historia con un simple clic. Al día siguiente de ver esas fotografías en Facebook, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, porque ese ya llevaba meses agrietándose lentamente. Fue algo más profundo. Mi capacidad de seguir fingiendo que todo estaba bien. Decidí hacer algo que no había hecho en 5 años. Buscar por mi cuenta información sobre la herencia de Valentín. Esperé a que Inés y Roberto se fueran al trabajo y los gemelos a la escuela. Con manos temblorosas, marqué el número que había memorizado de tanto verlo en los papeles que Inés escondía en su recámara. El despacho del licenciado Méndez en Mérida. El abogado que había manejado los asuntos de mi hermano. Buenos días. Habla Aurora Jiménez, hermana de Valentín Jiménez Herrera, que en paz descanse. Señora Aurora, qué gusto escucharla. Llevamos años tratando de localizarla. Su hija nos dijo que usted había tenido problemas de salud muy serios y que ella se encargaría de todo. Mi sangre se heló. ¿Problemas de salud? ¿Qué le dijo exactamente? Bueno, señora, nos informó que usted padecía demencia senil avanzada, que había perdido la capacidad de tomar decisiones legales y que tenía un poder notarial para actuar en su nombre. De hecho, ya hemos iniciado varios trámites. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al piso de mosaicos con un ruido seco que resonó por toda la casa vacía. Demencia senil avanzada, incapacidad legal, poder notarial. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como abejas furiosas. Recogí el teléfono con dedos que no parecían míos. Licenciado, yo no tengo ninguna enfermedad mental y nunca he firmado ningún poder notarial. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Señora Aurora, dijo finalmente el licenciado con voz preocupada, creo que necesitamos hablar urgentemente. ¿Puede venir a Mérida? No tengo dinero para el viaje. Yo le pago el boleto de autobús. Esto es muy grave. Esa tarde, cuando Inés regresó del trabajo, me encontró empacando una pequeña maleta con mis pocas pertenencias. ¿A dónde vas, mamá?, me preguntó con esa voz controlada que había perfeccionado para sonar preocupada sin serlo realmente. Voy a Mérida a hablar con el licenciado Méndez. Su cara se transformó completamente. Los músculos de su mandíbula se tensaron y sus ojos se endurecieron como cristal negro. Mamá, ya te dije que no hay nada que hablar con ese señor. Además, ¿con qué dinero vas a viajar? No puedes andar gastando en tonterías. El licenciado me paga el boleto. ¿Le pediste dinero a un extraño? ¡Qué vergüenza, mamá! ¿Qué va a pensar de nosotros? Era increíble cómo lograba darle la vuelta a todo. ¿Cómo conseguía que yo me sintiera culpable por buscar información sobre mis propios derechos? Inés, necesito saber qué está pasando con la herencia de mi hermano. Ya te dije 1000 veces que no hay herencia. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué prefieres creerle a un extraño antes que a tu propia hija? Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas, de esas lágrimas que había aprendido a fabricar cuando era niña para conseguir lo que quería. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Pero cuando regreses de tu viaje inútil, no vengas a llorarme por haber perdido dinero en tonterías. Se fue dando un portazo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. El viaje a Mérida en el autobús de la ADO fue el más largo de mi vida. 8 horas viendo pasar paisajes que no podía disfrutar porque mi mente no dejaba de darle vueltas a la conversación telefónica. ¿Qué más había hecho Inés en mi nombre? ¿Qué otros papeles había firmado haciéndose pasar por mi representante legal? El licenciado Méndez resultó ser un hombre mayor, de unos 70 años, con el pelo completamente blanco y unos lentes que le daban aspecto de abuelo bondadoso. Su oficina estaba en una casona colonial del centro histórico de Mérida, con techos altos y ventiladores que giraban lentamente tratando de refrescar el aire húmedo del mediodía yucateco.
Siéntese, señora Aurora, me dijo señalando una silla de cuero frente a su escritorio de caoba. Tenemos muchas cosas que aclarar. Abrió un expediente grueso, lleno de documentos que reconocí inmediatamente. Era la letra de mi hermano Valentín, esa caligrafía cuidadosa que había perfeccionado en las clases nocturnas de contabilidad. Su hermano la nombró heredera universal de todos sus bienes, comenzó el licenciado, acomodándose los lentes. Estamos hablando de 4 propiedades en la Riviera Maya, 2 departamentos en Mérida, una cuenta bancaria con aproximadamente 3 millones de pesos y las acciones de su empresa constructora. Las cifras me golpearon como una ola gigantesca. 3 millones de pesos, 4 propiedades, una empresa. Mi hermano había muerto siendo rico y yo llevaba 5 años viviendo como mendiga en mi propia casa. Pero aquí está el problema, continuó el licenciado, sacando otros papeles. Hace 3 años, una mujer que se identificó como su hija, Inés Jiménez Herrera, vino a mi oficina con estos documentos. Puso frente a mí una serie de papeles con sellos oficiales. Mi supuesta firma aparecía en todos ellos. Según estos papeles, usted renunció a la herencia por incapacidad mental y transfirió todos los derechos a su hija. También firmó un poder notarial que le permite a ella actuar en su nombre en cualquier asunto legal. Tomé los documentos con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Ahí estaba mi nombre, Aurora Jiménez Herrera, escrito con una caligrafía que se parecía a la mía, pero que definitivamente no era mía. La A de Aurora tenía una curvatura que yo nunca hago. La J de Jiménez estaba inclinada hacia la izquierda, cuando yo siempre la inclino hacia la derecha. Licenciado, le dije con la voz quebrada. Esta no es mi firma. Me miró por encima de sus lentes con una expresión que mezclaba compasión y enojo. Lo sospechaba, señora Aurora. Su hija me presentó también un certificado médico que supuestamente confirmaba su demencia senil, pero algo no me cuadraba. Las pocas veces que hablé con usted por teléfono, antes de que su hija me dijera que ya no podía contestar llamadas, usted sonaba perfectamente lúcida. Saqué de mi bolsa mi credencial de elector, mi acta de nacimiento, todo lo que podía probar mi identidad. Compare las firmas, le supliqué. Compare mi letra verdadera con esas falsificaciones. El licenciado puso los documentos lado a lado y no necesitó ser experto en grafología para ver la diferencia. Esto es falsificación de documentos, señora Aurora. Es un delito grave. Su hija no solo le robó una herencia millonaria, sino que además la declaró legalmente incapaz sin su consentimiento. Me quedé callada, procesando la magnitud de la traición. No era solo que Inés me hubiera mentido sobre la herencia, era que había destruido mi identidad legal, me había convertido en un fantasma jurídico, en alguien que oficialmente no podía tomar sus propias decisiones. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté, sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza. Podemos anular todos esos documentos falsos y restaurar sus derechos legales. Pero necesito que esté preparada, señora Aurora. Esto va a ser una guerra legal, y su propia hija va a estar en el bando contrario. Pensé en los 66 años que llevaba en este mundo. Pensé en todas las veces que había elegido el silencio antes que el conflicto, la paz antes que la justicia. Pensé en mi hermano Valentín, trabajando bajo el sol yucateco para construir un patrimonio que quería dejarme como agradecimiento por haberle dado la oportunidad de empezar. Licenciado, le dije con una voz que no reconocía como mía, más fuerte y decidida de lo que había sonado en años. Haga lo que tenga que hacer. Ya estoy cansada de que me roben la dignidad. Esa noche, en el pequeño hotel del centro de Mérida, donde el licenciado me había conseguido habitación, me quedé despierta mirando el techo, mientras los ruidos de la ciudad colonial se filtraban por la ventana. Por primera vez en 5 años, sabía exactamente contra qué estaba luchando. Y por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a pelear. Cuando regresé de Mérida 2 días después, la casa estaba extrañamente silenciosa. Ni siquiera el ruido habitual de la televisión en la sala, o los gritos de los gemelos jugando en el patio. Abrí la puerta con mi llave y lo primero que noté fue que mis fotografías familiares, las pocas que había salvado y tenía en mi cuarto, ya no estaban en la mesita de noche. ¡Mamá llegó!,
gritó María la gemela, corriendo hacia mí con una sonrisa que parecía ensayada. Mami dice que estabas muy enferma en el hospital. Enferma en el hospital. Inés ya había empezado a fabricar su nueva versión de la historia. Roberto salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Algo inusual, porque él nunca ayudaba con los quehaceres domésticos. Su sonrisa era más falsa que billete de 3 pesos. Doña Aurora, qué bueno que ya está mejor. Inés estaba muy preocupada. Dice el doctor que estos episodios van a ser más frecuentes si usted no toma sus medicinas. ¿Episodios? ¿Medicinas? Me quedé parada en mi propia sala, viendo cómo habían reorganizado mi vida en mi ausencia. En la mesa del comedor había frascos de pastillas que nunca había visto antes, junto con un horario impreso que decía: medicamentos para la abuela Aurora. Administrar cada 8 horas. ¿Qué medicamentos son esos?, pregunté, acercándome a leer las etiquetas. Los que le recetó su geriatra, mamá. La voz de Inés llegó desde la escalera. Bajaba despacio, dramatizando cada paso, vestida completamente de negro como si estuviera de luto. El doctor González dice que con la demencia que tiene, es normal que se olvide de las cosas. Por eso necesita que alguien le administre las medicinas. Doctor González, geriatra, demencia. Cada palabra era una mentira construida cuidadosamente para crear una nueva realidad, donde yo era la loca de la familia, y ella era la hija abnegada que cuidaba a su pobre madre enferma. Inés, yo no tengo demencia y nunca he ido con ningún geriatra. Ay, mamá, ¿ves? Ahí está otra vez. Te llevé la semana pasada, pero se te olvidó. El doctor dice que eso es típico de tu condición. Roberto asintió con esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado. Los gemelos me miraban con una mezcla de confusión y miedo, como si ya no supieran qué versión de su abuela era la real. Mira, mamá, continuó Inés, sentándose a mi lado en el sillón y tomando mi mano con una gentileza que me dio escalofríos. Hablé con el licenciado Méndez de Mérida. Me contó que fuiste a molestarlo con historias raras sobre herencias imaginarias. El pobre hombre está muy preocupado por tu estado mental. ¿El licenciado Méndez le había dicho eso? Era imposible. Él había sido quien me explicó sobre las firmas falsificadas, quien había prometido ayudarme a recuperar lo que era mío. El licenciado me va a ayudar a anular los documentos falsos que tú firmaste en mi nombre. Inés soltó una risa que sonó como cristales rompiéndose. Mamá, tú firmaste esos papeles conmigo al lado. Tienes testigos. El notario público de aquí de la colonia, don Fernando, puede confirmarlo. Tú solita dijiste que ya no querías la responsabilidad de manejar dinero porque se te olvidan las cosas. Don Fernando, el notario que tenía su oficina a 3 cuadras, el mismo que había legalizado la compra de mi casa hace 20 años. Si Inés había conseguido que él firmara documentos falsos, entonces había planificado esta traición con una precisión diabólica. Andrés, María, vayan a jugar al patio, les dijo Roberto a los gemelos con una voz que no admitía discusión. Los adultos necesitan hablar. Cuando los niños se fueron, el ambiente en la sala se volvió denso como la humedad antes de una tormenta. Inés y Roberto me miraban como si fuera un animalito peligroso que había que manejar con cuidado. Mira, mamá, dijo Inés, y por primera vez en días su máscara de hija preocupada se resquebrajó un poco. Creo que ya es hora de que hablemos con honestidad. Tú ya no puedes vivir sola. Cada día estás peor. Ayer dejaste la estufa prendida toda la noche. Yo no había tocado la estufa en 2 días. Había comido puras galletas saladas porque no había tenido ánimos de cocinar antes del viaje. Anteayer saliste en pijama a la calle preguntando por personas que murieron hace años. Tampoco era cierto. El único lugar donde había estado anteayer era en mi cuarto, llorando. Y el mes pasado le dijiste a la señora Esperanza que unos ladrones habían entrado a robar, cuando lo único que pasó fue que Roberto movió los muebles para limpiar. Cada mentira estaba construida sobre pequeñas verdades distorsionadas. Era cierto que le había comentado a doña Esperanza, la vecina de al lado, que sentía que me faltaban cosas, pero no había mencionado ladrones. Había dicho que sentía que alguien revolvía mis cosas cuando yo no estaba. Por eso, continuó Inés con esa voz de falsa paciencia que usan los adultos para hablar con niños pequeños,
Roberto y yo hemos decidido que lo mejor es que te internes en un lugar donde te puedan cuidar profesionalmente. Un asilo muy bonito en Tlalpan, con jardines y enfermeras las 24 horas. Asilo. La palabra me golpeó como una bofetada. Me quedé muda, viendo cómo mi propia hija planificaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Es por tu bien, mamá. Y por el bien de los niños. María me dijo ayer que le tienes miedo, que ya no eres la abuela de antes. ¿María le tenía miedo? La misma niña que hasta hace una semana se acurrucaba conmigo en las tardes para que le leyera cuentos, que me pedía que le hiciera trenzas como las que yo le hacía a su mamá cuando era pequeña. Además, agregó Roberto con esa sonrisa que ahora entendía que siempre había sido falsa, el dinero de la herencia del tío Valentín va a cubrir perfectamente los gastos del asilo. Es como si él hubiera planeado cuidarte desde el cielo. Ahí estaba. La verdadera razón por la que querían encerrarme. No era por mi supuesta demencia o por el bien de los niños. Era para poder usar el dinero de mi hermano sin que yo pudiera reclamar nada. Yo no voy a ir a ningún asilo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Mamá. Inés se levantó del sillón y comenzó a caminar en círculos, como hacía cuando era niña y estaba a punto de hacer un berrinche. No estás en condiciones de decidir lo que es mejor para ti. Por eso yo tengo el poder notarial. Por eso soy tu tutora legal. Tutora legal. Otra mentira construida sobre documentos falsificados. Mira, podemos hacer esto por las buenas o por las malas, intervino Roberto. Y por primera vez en 8 años de conocerlo, vi su verdadera personalidad. Ya no era el yerno callado y respetuoso. Era un hombre que había estado esperando pacientemente a que llegara este momento. Tienes una semana para acostumbrarte a la idea. El lunes que viene la ambulancia a recogerte. ¿Y si me niego? Entonces tendremos que pedirle a un juez que ordene tu internamiento por ser un peligro para ti misma y para otros, dijo Inés, con la frialdad de quien había consultado a un abogado. ¿Sabes lo fácil que es internar a una anciana con demencia que se niega a tomar sus medicamentos y que vive en un mundo de fantasías? Me quedé callada, procesando la perfección de su plan. Habían construido un caso completo contra mi cordura. Medicamentos que nunca había tomado pero que aparecían en mi mesa. Testimonios de vecinos que probablemente habían malinterpretado conversaciones casuales. Un expediente médico fabricado. Documentos legales falsificados. Una semana, repitió Roberto. Empaca solo lo indispensable. En el asilo no permiten muchas cosas personales. Esa noche, encerrada en mi cuarto con la puerta sin seguro porque habían quitado el pestillo por mi seguridad, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía dejarme llevar como una oveja al matadero, o podía luchar con las pocas fuerzas que me quedaban. Saqué de debajo del colchón el papel que el licenciado Méndez me había dado con su número telefónico personal. Era mi única esperanza en un mundo donde mi propia familia había decidido borrarme de la existencia. Marqué el número desde el teléfono de la casa, rogando que Inés y Roberto no me escucharan desde su recámara. Licenciado Méndez, soy Aurora. Necesito su ayuda urgentemente. Me quieren internar en un asilo el próximo lunes. Señora Aurora, ya me lo esperaba. Su hija me llamó esta tarde para amenazarme. Dice que si yo la sigo manipulando, van a demandarme por aprovechamiento de ancianos vulnerables. Manipulando. Aprovechamiento de ancianos. Incluso mi búsqueda de justicia la habían convertido en evidencia de mi supuesta incapacidad mental. ¿Qué puedo hacer? Huya, señora Aurora. Salga de esa casa esta misma noche y venga a Mérida. Aquí puedo protegerla legalmente mientras procesamos la anulación de los documentos. Pero si la internan, va a ser casi imposible sacarla. Huir. A los 66 años tenía que huir de mi propia casa como una criminal para salvar lo que quedaba de mi vida. Colgué el teléfono y comencé a empacar en silencio, llevándome solo lo más indispensable. Mi acta de nacimiento, mi credencial de elector, la fotografía de mi hermano Valentín y la poca ropa que cabía en una bolsa de mano. A las 3 de la madrugada, cuando toda la casa dormía, salí por la puerta trasera como una ladrona en mi propio hogar, caminando descalza sobre los mosaicos fríos del patio para no hacer ruido. Nunca imaginé que a mi edad tendría que escapar para salvar mi libertad, pero tampoco imaginé que mi propia hija sería quien intentara encerrarme en vida.
El autobús de las 5 de la madrugada hacia Mérida estaba casi vacío. Solo algunos trabajadores que iban a sus turnos matutinos y una mujer como yo, con una bolsa pequeña y los ojos hinchados de llorar. Me senté junto a la ventana y vi cómo Ciudad de México se alejaba entre las luces del amanecer, preguntándome si alguna vez volvería a ver mi casa, mi barrio, los lugares donde había construido toda una vida que ahora se desmoronaba. Durante las 8 horas de viaje no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Inés cuando descubriera que me había ido. ¿Estaría preocupada? ¿O simplemente enojada porque había arruinado sus planes? Una parte de mí, la madre que llevaba adentro, esperaba que sintiera aunque fuera un poco de miedo por mi bienestar. Pero otra parte, la que había despertado en estos últimos días, sabía que probablemente su primera reacción sería calcular cómo usar mi huida como evidencia adicional de mi supuesta demencia. El licenciado Méndez me esperaba en la central de autobuses ADO de Mérida, con un café humeante y una sonrisa que me tranquilizó un poco. Durante el trayecto al hotel donde me había conseguido habitación, me explicó los pasos que seguiríamos. Lo primero, señora Aurora, es conseguir un certificado médico que demuestre que usted está perfectamente cuerda. Tengo una amiga psiquiatra, la doctora Camila Rosado, que se especializa en casos de abuso hacia adultos mayores. Ella puede evaluarla y emitir un dictamen oficial. ¿Casos de abuso hacia adultos mayores?, repetí, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. Sí, señora. Lo que le está haciendo su hija tiene nombre. Abuso financiero y psicológico. Es más común de lo que usted se imagina. Abuso. Yo había pensado que era ingratitud, desamor, egoísmo. Nunca se me había ocurrido que tenía nombre, que era un delito, que había leyes que me protegían. Al día siguiente, en el consultorio de la doctora Rosado, una mujer de unos 50 años con el cabello canoso y una mirada bondadosa, me sometí a una serie de exámenes que jamás pensé que necesitaría. Pruebas de memoria, de orientación, cuestionarios sobre mi capacidad para tomar decisiones. Señora Aurora, me dijo después de 2 horas de evaluación, usted tiene las facultades mentales más claras que muchas personas de 40 años. No hay el menor indicio de demencia, Alzheimer o cualquier deterioro cognitivo. De hecho, su capacidad de análisis y su memoria son excepcionales. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar completamente. Alguien con autoridad médica había confirmado lo que yo sabía. Estaba perfectamente cuerda. El dictamen estará listo mañana, continuó la doctora. Pero quiero que sepa algo más, señora Aurora. En mis 25 años como psiquiatra, he visto muchos casos como el suyo. Hijos que declaran a sus padres dementes para apoderarse de sus bienes. Lo que usted describió sobre los medicamentos falsos, las historias inventadas, la amenaza de internamiento, es un patrón muy específico de abuso. ¿Qué tan común es? Más de lo que quisiéramos admitir, especialmente cuando hay herencias grandes de por medio. Su hija no solo la está robando, señora Aurora, la está torturando psicológicamente. Tortura psicológica. Otra palabra que me hizo temblar, pero que al mismo tiempo me liberó de la culpa que había estado cargando. No era mi culpa sentirme enloquecida. No era mi culpa dudar de mi propia cordura. Era el resultado calculado de meses de manipulación sistemática. Esa misma tarde, el licenciado Méndez y yo fuimos al registro público de la propiedad para iniciar el proceso legal de anulación de los documentos falsificados. La empleada que nos atendió, una señora mayor llamada Guadalupe, revisó los papeles con cara de preocupación. «Ay, licenciado Méndez, esto está muy feo. Mire, aquí tengo las copias de los documentos que presentó la hija hace 3 años. Las firmas definitivamente no coinciden». Puso lado a lado mi firma real con las falsificaciones de Inés. La diferencia era tan obvia que resultaba insultante que alguien hubiera aceptado los documentos como válidos. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta?, pregunté. Señora, desgraciadamente es muy común que los notarios no revisen con cuidado cuando se trata de trámites familiares, explicó Guadalupe. Confían en que si viene la hija con una anciana, todo debe estar en orden. No se imaginan el nivel de maldad que puede haber dentro de las familias. Esa noche, en mi pequeña habitación de hotel,
Recibí la primera llamada de Inés desde que me había ido. Su voz sonaba diferente, menos controlada, más desesperada. Mamá, ¿dónde estás? Toda la colonia te está buscando. Los vecinos están preocupadísimos. Don Fernando, el notario, dice que apareciste en su oficina gritándole, completamente fuera de tus cabales. Más mentiras. Yo jamás había ido a la oficina de don Fernando. Mamá, contéstame. Sabemos que estás en Mérida molestando al licenciado Méndez. Él nos llamó para decirnos que estás muy enferma, que tienes episodios paranoicos. Inés, le dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. El licenciado Méndez jamás te llamaría para decirte eso. Y yo estoy perfectamente cuerda, como lo demuestra el dictamen médico que tengo en mis manos. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, regresa a casa. Podemos hablar, podemos arreglar las cosas. Los niños te extrañan mucho. Por primera vez en años, pude escuchar la mentira en su voz con completa claridad. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos. ¿Los niños que me tienen miedo, según tú me dijiste hace 3 días? Eso fue un malentendido, mamá. Yo estaba muy estresada. Dije cosas que no quería decir. ¿Y lo del asilo también fue un malentendido? El asilo era para cuidarte mejor, mamá. Para que tuvieras atención médica profesional. Para quedarte con el dinero de mi hermano sin que yo pudiera reclamar nada. Otro silencio. Pero este fue diferente. Fue el silencio de quien acaba de ser descubierta completamente. Mamá. Su voz ahora sonaba fría, calculadora. Si no regresas en las próximas 24 horas, voy a tener que reportarte como desaparecida. Voy a decirle a la policía que una anciana con demencia senil está perdida, posiblemente secuestrada por estafadores que se aprovechan de su confusión mental. Hazlo, le respondí, y hasta yo me sorprendí de la tranquilidad en mi propia voz. Diles también que tienes en tu poder documentos falsificados con mi firma, que me declaraste mentalmente incompetente sin mi conocimiento, y que intentaste internarme a la fuerza para apoderarte de una herencia que no te corresponde. Mamá, tú no tienes pruebas de nada de eso. Tengo el dictamen psiquiátrico que demuestra que estoy perfectamente cuerda. Tengo el análisis grafológico que demuestra que falsificaste mi firma. Tengo la declaración del licenciado Méndez sobre cómo te presentaste en su oficina haciéndote pasar por mi representante legal. Y mañana voy a tener la orden judicial que anula todos los documentos que firmaste en mi nombre. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. No sabes lo que estás haciendo, mamá, me dijo finalmente. Y por primera vez en mi vida, escuché odio puro en la voz de mi hija. No tienes idea de las consecuencias que esto va a tener. Las consecuencias las vas a tener tú, Inés. Falsificar documentos es un delito federal. Declarar falsamente a alguien como mentalmente incompetente es abuso. Y robar una herencia es fraude. Colgó sin decir otra palabra. Me quedé sentada en la cama del hotel, temblando, pero no de miedo. Era algo parecido a la adrenalina, a la sensación de poder que viene cuando uno deja de huir y decide enfrentar a sus demonios. Por primera vez en 66 años, le había dicho la verdad a mi hija sin preocuparme por herirla, sin intentar suavizar las palabras para proteger sus sentimientos. A la mañana siguiente, el licenciado Méndez llegó a desayunar con una sonrisa que no había visto antes en su cara. Señora Aurora, tengo noticias excelentes. El juez de lo familiar de Mérida acaba de emitir una orden provisional que suspende todos los efectos de los documentos que presentó su hija. Esto significa que usted recupera inmediatamente todos sus derechos legales sobre la herencia de su hermano. ¿Todos mis derechos? Todos. Las cuentas bancarias, las propiedades, las acciones de la empresa, todo vuelve a estar a su nombre. Su hija ya no puede tocar un solo peso. Sentí como si me hubieran quitado un peso de 50 kilos de encima. No era solo el dinero, aunque eso también importaba. Era la recuperación de mi identidad legal, de mi capacidad para decidir sobre mi propia vida. Pero eso no es todo, continuó el licenciado. La Fiscalía de Yucatán va a abrir una investigación por falsificación de documentos y fraude. Su hija va a tener que venir a Mérida a declarar. Por primera vez en años, sonreí con ganas. No era una sonrisa de venganza, sino de justicia.
Después de 66 años de poner las necesidades de otros antes que las mías, finalmente había aprendido a defenderme. Esa tarde caminé por el centro histórico de Mérida, por primera vez en décadas sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que regresar a una hora específica, sin tener que dar explicaciones sobre dónde había estado o qué había hecho. Compré un vestido nuevo en una tienda de la calle 60, algo que no había hecho para mí misma en más de 10 años. Me senté en la plaza principal a tomar un raspado de coco y a ver pasar a la gente, sintiendo una paz que había olvidado que existía. Mi teléfono sonó varias veces. Era Inés, pero ya no contesté. Ya no tenía nada que decirle a la mujer que había intentado robarme la vida entera. Ahora era mi turno de tomar las decisiones. Una semana después, el licenciado Méndez me llamó temprano con una noticia que me heló la sangre. Inés y Roberto habían llegado a Mérida durante la noche. No venían solos. Habían traído a los gemelos, a don Fernando el notario, y según los informes de la fiscalía, también a un supuesto médico que iba a testificar sobre mi estado mental deteriorado. Señora Aurora, van a intentar una jugada desesperada, me explicó el licenciado mientras desayunábamos en el hotel. Van a tratar de convencer al juez de que usted fue manipulada por mí, que su huida es prueba de su desequilibrio mental, y que los niños están traumatizados por la desaparición de su abuela. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana en el juzgado familiar. Cuando llegamos, los vi esperando en los pasillos del tribunal. Inés, vestida de negro riguroso, con los ojos hinchados como si hubiera llorado toda la noche. Roberto con su traje más formal y una expresión de falsa preocupación. Los gemelos sentados en una banca, confundidos y asustados, claramente sin entender por qué estaban ahí. Lo que más me dolió fue ver cómo María, mi nieta, me miró cuando me vio llegar. No corrió hacia mí como antes. Se quedó pegada a las piernas de su madre, mirándome como si fuera una extraña peligrosa. «Abuela», me dijo Andrés, el gemelo, con una vocecita que me partió el corazón. «Mami dice que estás muy enferma y que unos señores malos te convencieron de huir de casa». Antes de que pudiera responder, Inés se acercó rápidamente y se llevó a los niños al otro extremo del pasillo, susurrándoles cosas que no pude escuchar, pero que obviamente eran para alejarlos más de mí. Don Fernando, el notario de mi colonia, se veía incómodo, evitando mi mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron por un segundo, vi culpa en su expresión. Sabía perfectamente que había participado en algo turbio, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. La audiencia comenzó puntualmente. El juez, un hombre de unos 60 años con lentes de lectura y expresión seria, escuchó primero la versión de Inés. «Su señoría», comenzó con voz quebrada, actuando como la hija desesperada que había perfeccionado ser. «Mi madre sufre de demencia senil avanzada. Hace una semana desapareció de casa sin avisar, y la encontramos aquí en Mérida, bajo la influencia de personas que se están aprovechando de su confusión mental para robarle una herencia familiar». El abogado que había contratado Inés, un hombre joven con traje caro, presentó una carpeta llena de evidencias, las fotografías de los medicamentos que habían puesto en mi mesa, declaraciones de vecinos que supuestamente habían presenciado mis episodios de delirio, y el testimonio del doctor que habían traído desde México. «Doctor Ramírez», le dijo el abogado al supuesto médico, «¿puede explicar al tribunal el estado mental de la señora Aurora?» El tal doctor Ramírez, un hombre de unos 40 años que nunca había visto en mi vida, habló con autoridad profesional. Basándome en los reportes que me proporcionó la familia y en las entrevistas con los familiares cercanos, puedo confirmar que la señora Aurora Jiménez presenta un cuadro típico de demencia senil con episodios paranoides. Su huida repentina y sus acusaciones contra su propia familia son síntomas clásicos de este deterioro. «¿Usted ha examinado personalmente a la señora Aurora?», preguntó el juez. «No directamente, su señoría, pero los síntomas reportados son inequívocos. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con las piernas temblando pero la voz firme. Su señoría, yo jamás he visto a ese médico en mi vida. Nunca me ha examinado, nunca he ido a su consulta, y por lo tanto no puede dar ninguna opinión válida sobre mi estado mental».
Presenté el dictamen de la doctora Rosado, que había sido oficializado por el Colegio de Psiquiatras de Yucatán. El juez lo leyó con atención mientras el ambiente en la sala se volvía tenso. Señora Jiménez, me dijo el juez, según este dictamen médico oficial, usted presenta facultades mentales completamente normales. ¿Puede explicarme por qué su hija afirma lo contrario? Respiré profundo y decidí contar toda la verdad, sin omitir nada. Su señoría, mi hija falsificó mi firma en documentos legales para apoderarse de la herencia que me dejó mi hermano. Cuando me di cuenta y vine a recuperar lo que es mío, ella intentó hacerme pasar por loca para desacreditar mi testimonio. Los medicamentos que aparecen en las fotografías nunca han sido recetados por ningún médico. Las historias sobre mis supuestos episodios de delirio son invenciones para justificar su plan de internarme en un asilo contra mi voluntad. «Eso es mentira», gritó Inés, levantándose de su asiento. «Su señoría, mi madre está delirando otra vez». «Siéntese, señora», le ordenó el juez con voz severa. Luego me miró a mí. «¿Tiene pruebas de estas acusaciones?» El licenciado Méndez presentó el análisis grafológico de las firmas, los documentos originales del testamento de mi hermano y las grabaciones de las llamadas telefónicas, donde Inés había admitido tener control sobre mis bienes. El juez revisó cada documento con cuidado. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar la respiración nerviosa de todos los presentes. «Señor notario», le dijo el juez a don Fernando, «¿usted autenticó la firma de la señora Aurora en estos documentos de renuncia a la herencia?» Don Fernando se puso visiblemente nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado. «Sí, su señoría». Pero la señora parecía estar de acuerdo. Su hija me aseguró que... ¿Usted comparó la firma con alguna identificación oficial de la señora Aurora? La hija me dijo que su mamá ya no podía firmar igual por la artritis, que por eso se veía diferente. ¿Usted vio señales de artritis en las manos de la señora Aurora cuando supuestamente firmó? Don Fernando se quedó callado, sabiendo que cualquier respuesta lo incriminaría más. En ese momento, algo inesperado sucedió. María, mi nieta de 6 años, se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mí. «Abuela Aurí», me dijo con lágrimas en los ojos. «Mami me dijo que ya no me querías, que te habías vuelto mala, pero yo sé que eso no es cierto. Tú siempre me haces trenzas bonitas y me cuentas el cuento de la princesa que salva a su reino». Inés se levantó rápidamente para alejar a la niña de mí, pero el juez la detuvo con un gesto. «Déjela hablar», ordenó. «Abuela», continuó María, ¿es cierto que mami tomó tu dinero sin preguntarte? La pregunta inocente de una niña de 6 años resonó en la sala como un martillazo. Hasta un niño podía ver la verdad que los adultos estaban tratando de ocultar. «Sí, mi amor», le respondí abrazándola. «Pero ya no te preocupes. Los señores van a arreglar todo». El juez miró a Inés con una expresión que mezcla desilusión con enojo. «Señora Jiménez», le dijo, «basándome en las pruebas presentadas, es evidente que usted falsificó documentos legales y declaró falsamente incompetente a su madre para apoderarse de bienes que no le correspondían. Este tribunal ordena inmediatamente la restitución total de todos los derechos patrimoniales a la señora Aurora Jiménez, así como una investigación penal por los delitos de falsificación de documentos y fraude familiar». Inés se puso blanca como papel. Roberto intentó decir algo, pero su abogado lo calló rápidamente. «Además», continuó el juez, «ordeno que se abra un expediente de protección a favor de la señora Aurora contra cualquier intento futuro de intimidación o manipulación por parte de los demandados». Cuando salimos del juzgado, Inés me esperaba en la escalinata. Su máscara de hija preocupada había desaparecido completamente. Lo que vi en su cara era odio puro, resentimiento acumulado, la rabia de quien había sido descubierta en su juego. «Espero que estés feliz», me dijo con voz fría como hielo. «Acabas de destruir a tu propia familia por dinero». «Yo no destruí nada, Inés», le respondí con una calma que me sorprendió. «Tú destruiste nuestra relación el día que decidiste robarme y mentirme. Yo solo recuperé lo que era mío. Los niños van a crecer odiándote. Van a saber que su abuela prefirió el dinero antes que su familia. Los niños van a crecer sabiendo que su abuela se respetó a sí misma
Y ojalá aprendan que amar a alguien no significa permitir que te roben y te maltraten. Roberto se acercó con los gemelos tomados de la mano, claramente queriendo evitar más confrontaciones. «Vámonos, Inés», le dijo. «Ya perdimos. No hay nada más que hacer aquí». «Mondi». Mientras los veía alejarse hacia el estacionamiento, María volteó hacia atrás y me dijo adiós con la mano. Le sonreí y le mandé un beso. Era mi manera de decirle que, sin importar lo que pasara, yo siempre sería su abuela que la quería. Esa noche, en mi habitación del hotel, no sentí la satisfacción que había esperado. Había ganado legalmente, había recuperado mi herencia, había demostrado mi cordura, pero también había perdido a mi hija para siempre, y probablemente a mis nietos también. El licenciado Méndez llegó con una botella de champán para celebrar, pero yo no tenía ganas de festejar. «Señora Aurora», me dijo, «usted hizo lo correcto. Nadie tiene derecho a robarle la dignidad, ni siquiera su propia hija. Lo sé, licenciado, pero eso no hace que duela menos. El dolor va a pasar, pero el respeto hacia usted misma va a durar toda la vida». Tenía razón. Por primera vez en 66 años, me había defendido. Por primera vez en mi vida, había puesto mis necesidades antes que las de otros. Era un sentimiento extraño, liberador y aterrador al mismo tiempo. 3 meses después del juicio, me mudé definitivamente a una de las propiedades que mi hermano Valentín me había dejado, una casa colonial de 2 plantas en el centro histórico de Mérida, con patio interior lleno de bugambilias moradas y una fuente de cantera que había sido restaurada con amor por los antiguos dueños. Era completamente diferente a la casa de Ciudad de México donde había vivido durante 20 años, sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. Aquí cada rincón era mío, cada decisión, desde el color de las paredes hasta la hora de la comida, era mía. La primera vez que me desperté en mi nueva recámara, con las ventanas abiertas de par en par dejando entrar la brisa yucateca y el sonido de los pájaros en el patio, lloré de alivio. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una mujer que había vuelto a nacer a los 66 años. Los primeros días fueron extraños. Llevaba décadas viviendo en función de las necesidades de otros que no sabía qué hacer conmigo misma cuando nadie me pedía nada. Me levantaba temprano por costumbre, pero luego me quedaba parada en la cocina nueva, con sus azulejos de talavera y su estufa de 6 quemadores, preguntándome para quién iba a cocinar. Fue doña Esperanza, mi nueva vecina, una señora viuda de 70 años con una sonrisa contagiosa, quien me enseñó que cocinar para una sola persona también podía ser un acto de amor propio. «Mija», me dijo la primera vez que la invité a tomar café. Durante 50 años cociné para mi marido y mis 5 hijos. Cuando se fueron muriendo o casándose, pensé que ya no tenía sentido hacer comida rica. Pero un día me dije, ¿y yo qué? ¿Yo no merezco comer sabroso? Desde entonces, cada comida que me hago es un regalo que me doy. Tenía razón. Comencé a experimentar con recetas yucatecas que nunca había intentado. Cochinita pibil, sopa de lima, marquesitas caseras. Compraba ingredientes en el mercado de San Benito, donde las vendedoras me conocían ya por mi nombre, y me apartaban los mejores chiles habaneros y el achiote más fresco. El licenciado Méndez me había ayudado a organizar mis finanzas. La herencia de Valentín era más grande de lo que había imaginado. Además de las propiedades y la cuenta bancaria, había acciones en una empresa hotelera de Cancún que generaban dividendos mensuales suficientes para vivir cómodamente sin tocar el capital principal. «Señora Aurora», me había dicho durante nuestra última reunión de trabajo, «usted podría vivir los próximos 30 años sin preocuparse por dinero». Su hermano la dejó muy bien protegida. 30 años. A los 66, la idea de tener 30 años por delante me parecía al mismo tiempo aterradora y emocionante. ¿Qué hace una mujer que ha pasado toda la vida cuidando a otros cuando de repente tiene tiempo y recursos para cuidarse a sí misma? La respuesta llegó de manera inesperada. Durante una tarde de lluvia cuando estaba organizando las fotografías que había salvado de mi casa en México. Entre los álbumes encontré una carta que mi hermano Valentín me había escrito años antes, que nunca había abierto porque llegó durante una época particularmente difícil con Inés. «Querida Aurita», decía la carta con su letra cuidadosa,
Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que todo lo que construí fue pensando en darte la libertad que nunca tuviste. Tú sacrificaste tu juventud, tus estudios, tus sueños por cuidar a esa niña que se convirtió en una mujer desagradecida. Ahora es tu momento, hermana. Es tu momento de vivir para ti. Al fondo del closet de mi recámara principal, detrás de las cajas de zapatos, vas a encontrar algo que guardé durante años esperando el momento correcto para dártelo. Es una sorpresa que espero te haga feliz. Corrí hacia el closet principal de la casa, con el corazón latiendo fuerte. Efectivamente, detrás de unas cajas polvorientas, encontré un cofre de madera tallada. Adentro había una colección de cartas que yo le había escrito a Valentín cuando éramos jóvenes, todas cuidadosamente guardadas y organizadas por fechas. Pero lo que me quitó el aliento fue lo que encontré en el fondo. Mi título de maestra en educación básica, el que había dejado inconcluso hace 45 años cuando me embaracé de Inés. Junto al título, había una carta de la Universidad Pedagógica Nacional fechada apenas 2 años atrás. Estimada señora Aurora Jiménez, nos da mucho gusto informarle que los créditos académicos que cursó en 1978-1980 siguen siendo válidos. Si desea completar su licenciatura, puede hacerlo a través de nuestro programa para adultos mayores. Mi hermano había estado en contacto con la universidad. Había averiguado qué necesitaba para terminar mi carrera. Había conservado todos mis documentos académicos durante décadas, esperando el día en que yo tuviera la libertad de retomar mis sueños. Esa noche llamé a la universidad y me inscribí en el programa de regularización. A los 66 años, iba a volver a ser estudiante. Las clases eran los sábados por la mañana en el campus de Mérida. El primer día llegué nerviosa, sintiéndome fuera de lugar entre compañeros de clase que tenían entre 50 y 70 años, todos con historias similares, sueños postergados por responsabilidades familiares, carreras interrumpidas por la vida, personas que habían decidido que nunca era demasiado tarde para ser quien habían querido ser. Mi compañera de mesa era Rosario, una señora de 63 años que había dejado los estudios para cuidar a su madre enferma durante 30 años. Cuando mi mamá murió el año pasado, me contó, me di cuenta de que había pasado toda mi vida adulta cuidando a otros. Me pregunté, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Y aquí estoy. Estudiar después de tantos años fue como ejercitar músculos que habían estado dormidos durante décadas. Al principio me costaba trabajo concentrarme, memorizar, tomar apuntes, pero poco a poco, la pasión por aprender que había sentido de joven comenzó a regresar. Las tardes las dedicaba a hacer tareas en mi patio, bajo la sombra del árbol de mangos que habían sembrado los dueños anteriores. Era una sensación extraña pero hermosa estar aprendiendo cosas nuevas sobre pedagogía infantil, psicología educativa, métodos de enseñanza, mientras las bugambilias se mecían con la brisa y el sonido de la fuente creaba una banda sonora perfecta para la concentración. Los fines de semana, cuando no tenía clases, comencé a explorar Mérida como nunca había explorado ninguna ciudad. Visité museos, me apunté a clases de baile tradicional yucateco en el Centro Cultural, aprendí a bordar huipiles en un taller dirigido por artesanas mayas. En una de esas clases de bordado conocí a Guadalupe, una mujer de mi edad que se había quedado viuda recientemente y estaba reconstruyendo su vida de maneras similares a las mías. Nos hicimos amigas rápidamente, unidas por la experiencia compartida de estar redescubriéndonos después de décadas de vivir para otros. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo una tarde mientras bordábamos flores de colores brillantes en nuestros huipiles. Yo pensé que a esta edad ya todo estaba decidido. Pensé que lo único que me quedaba era esperar a que mis hijos me visitaran de vez en cuando y ver novelas en la televisión hasta morirme. ¿Y ahora? Ahora siento que estoy conociendo a una persona nueva, una persona que resulta que soy yo, pero que había estado escondida durante 40 años. Tenía razón. Había una Aurora que había quedado suspendida en el tiempo cuando tenía 21 años, llena de sueños y planes, que ahora estaba despertando como si hubiera estado en una siesta muy larga. Una tarde, mientras caminaba por el centro histórico después de clases, mi teléfono sonó con un número que reconocí inmediatamente. Era María, mi nieta. «Abuela Auri»,
Su vocecita sonaba diferente, más madura. Mi amor, ¿cómo estás? Abuela, ya sé leer muy bien. Mami me enseñó tu dirección y yo escribí una carta para ti. ¿Puedo mandártela? El corazón se me aceleró. Claro que sí, mi cielo. ¿Cómo conseguiste mi teléfono? Se lo pedí a papá cuando mami no estaba. Él me dijo que tú no eras mala, que solo habías tenido problemas con mami por dinero, pero que sigues siendo mi abuela. Roberto. Nunca pensé que él sería quien mantendría abierta la puerta entre mis nietos y yo. ¿Mami sabe que me estás llamando? No. Y papá dice que es mejor así por ahora. Pero abuela, yo no me olvidé de ti. Y Andrés tampoco. Él dice que extraña tus cuentos de princesas. Después de colgar, me senté en una banca de la plaza grande y lloré. Pero estas lágrimas eran diferentes a todas las que había derramado en los últimos meses. Eran lágrimas de esperanza. No había perdido a mis nietos para siempre. El amor verdadero siempre encuentra la manera de sobrevivir, aunque tenga que esconderse por un tiempo. Esa noche, en mi casa llena de luz y silencio voluntario, me preparé una cena especial: camarones al coco, arroz con achiote y flan de queso que había aprendido a hacer en una clase de cocina regional. Puse la mesa bonita, con manteles bordados que había comprado en el mercado. Encendí velas y cené sola por primera vez en mi vida, sintiendo que era exactamente donde tenía que estar. No era el final que había imaginado cuando era joven y soñaba con una familia grande y unida, pero era mi final, construido con mis decisiones, con mi valor para defenderme, con mi capacidad para reinventarme cuando todos pensaban que ya era demasiado tarde. Por primera vez en 66 años, Aurora Jiménez era completamente libre. Un año después de mi graduación como maestra a los 67 años, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de mi vida. Era la directora de una escuela primaria en el barrio de Santiago, uno de los más tradicionales de Mérida, donde muchas familias mayas enviaban a sus hijos, pero tenían dificultades con el español como segundo idioma. Maestra Aurora, me dijo por teléfono, hemos escuchado que usted tiene experiencia trabajando con niños y que acaba de terminar su carrera. Necesitamos una maestra que entienda lo que significa empezar de nuevo, alguien que tenga paciencia con los procesos difíciles. ¿Le interesaría venir a conocer nuestra escuela? Acepté la invita, más por curiosidad que por necesidad económica. Cuando llegué a la escuela Benito Juárez, un edificio modesto pero bien cuidado con paredes pintadas de colores alegres y un patio lleno de niños jugando, sentí algo que no había experimentado en décadas: la sensación de estar exactamente donde debía estar. La directora, una mujer maya de unos 50 años llamada Itzel, me llevó a conocer el aula que necesitaba maestra. Eran 22 niños entre 6 y 8 años, la mayoría hablantes nativos de maya que estaban aprendiendo español, algunos con problemas familiares similares a los que yo había vivido: abuelos criando nietos, madres solteras trabajando doble turno, familias donde los adultos hacían sacrificios enormes para que los pequeños pudieran estudiar. Maestra Aurora, me dijo Itzel mientras observábamos a los niños en su recreo, estos niños necesitan a alguien que entienda lo que significa ser invisible, lo que significa que no te tomen en cuenta. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Tenía razón. Yo sabía exactamente lo que era sentirse invisible, no importar, ser tratada como si tus opiniones y sentimientos no fueran válidos. Y si algo había aprendido en el último año, era que esa experiencia, por dolorosa que hubiera sido, me había dado una sabiduría que no se aprende en libros. Comencé a trabajar en la escuela 3 días a la semana. Los otros días los dedicaba a las clases de bordado con Guadalupe, a mis caminatas por el centro histórico, a cocinar nuevas recetas y a las videollamadas semanales con María y Andrés, que se habían convertido en la luz de mis tardes. Los gemelos habían crecido mucho en este año. María, ahora de 7 años, había aprendido a escribir cartas hermosas que me enviaba cada 15 días, llenas de dibujos de princesas que salvaban reinos y abuelas que vivían en casas mágicas. Andrés, siempre más tímido, me contaba por teléfono sus aventuras en la escuela y me pedía que le inventara cuentos sobre dragones buenos que protegían tesoros.
Roberto mantenía estas comunicaciones en secreto de Inés, quien según me contaba Guadalupe, que tenía contactos en México y se enteraba de todo, había desarrollado una versión completamente nueva de la historia familiar. En su versión, yo era la madre desalmada que había abandonado a su familia por dinero, la abuela que había preferido la riqueza antes que el amor de sus nietos. Curiosamente, ya no me dolía tanto esta narrativa falsa. Había aprendido que las personas que necesitan inventar mentiras para justificar sus acciones ya están pagando un precio muy alto. Tienen que vivir con la persona que realmente son. Y eso, en el caso de Inés, debía ser un castigo suficiente. En la escuela descubrí que tenía un don natural para conectar con los niños que se sentían perdidos o invisibles. Pequeño José, de 6 años, que llegaba todos los días sin desayunar porque su abuela, que lo criaba, apenas tenía para la cena. Lupita, de 7 años, que tartamudeaba cuando tenía que hablar en español, porque en su casa solo hablaban maya, y se sentía avergonzada de su lengua materna. Kevin, de 8 años, que actuaba como payaso de la clase para esconder que no sabía leer tan bien como los demás. Con cada uno de ellos, aplicaba la lección más importante que había aprendido en mi propia transformación. Todos necesitamos sentirnos vistos, valorados, importantes para alguien. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros, especialmente cuando nosotros mismos hemos dejado de creer. José, le decía mientras compartíamos el desayuno extra que siempre llevaba. ¿Sabías que los niños que aprenden a ser fuertes desde pequeños se convierten en los adultos más valientes? Y veía cómo se irguía un poco, cómo sus hombros se enderezaban con orgullo en lugar de encorvarse de vergüenza. Lupita, le decía cuando la escuchaba hablar maya con su hermana menor. ¿Sabías que las personas que hablan 2 idiomas tienen cerebros más inteligentes? Tú tienes un superpoder que muchos niños quisieran tener. Y poco a poco, la vi dejar de esconder su lengua materna y empezar a enseñársela con orgullo a sus compañeros. Una tarde de viernes, después de un día especialmente satisfactorio en la escuela, estaba regando las plantas de mi patio cuando sonó el timbre. Era completamente inusual que alguien llegara sin avisar. Cuando abrí la puerta, me quedé congelada. Era Inés, pero no la Inés segura y manipuladora que había conocido durante los últimos años. Era una mujer que parecía haber envejecido 5 años en estos 12 meses. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso, y por primera vez en mi vida, la vi sin maquillaje y con la ropa arrugada. «Hola, mamá», me dijo con una voz que apenas reconocí. «Inés». No sabía qué más decir. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». La dejé entrar, más por curiosidad que por ganas de reconciliación. Se sentó en mi sala nueva, viendo alrededor con una expresión que no pude descifrar. «Te ves bien», me dijo finalmente. «Te ves diferente. Me siento diferente. Mamá, vine a...». Se quedó callada por un largo rato, como si las palabras le costaran trabajo. «Vine a pedirte perdón». No era lo que había esperado escuchar. «Roberto me dejó hace 3 meses». Continuó con voz quebrada. «Se llevó a los niños. Dice que ya no puede vivir con alguien que es capaz de robarle a su propia madre. Dice que no quiere que sus hijos crezcan pensando que eso es normal». Se quedó callada otra vez, llorando silenciosamente. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que tiene razón. Yo me convertí en una persona horrible. Me convertí en alguien que era capaz de mirar a los ojos a la mujer que me dio todo y mentirle durante años para robarle lo que era suyo. «¿Por qué lo hiciste, Inés?» «Porque tenía miedo», me respondió sin levantar la vista. «Miedo de que si tú tenías dinero, ya no me necesitaras. Miedo de que te dieras cuenta de que yo no era la hija que merecías después de todo lo que habías hecho por mí. Miedo de que me abandonaras como yo te abandoné a ti». Por primera vez en un año, sentí algo parecido a compasión hacia mi hija. «Inés, yo jamás te habría abandonado. Ni siquiera ahora, después de todo lo que pasó. Lo sé, mamá. Y eso hace que todo sea peor. Tú eres capaz de perdonar hasta a la persona que te traicionó. Y yo no fui capaz ni siquiera de respetar a la persona que me amó incondicionalmente». Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo la miraba llorar y me di cuenta de que ya no sentía rabia hacia ella.
No sentía ganas de consolarla, pero tampoco sentía deseos de lastimarla más. Era una sensación extraña, indiferencia emocional hacia alguien que había sido el centro de mi mundo durante 46 años. ¿Qué quieres de mí, Inés? Nada, mamá. No vengo a pedirte nada. Solo vine a decirte que tenías razón en defenderte, que me alegra que hayas encontrado una vida donde seas feliz, y que lamento muchísimo haber sido la hija que destruyó a la madre más generosa del mundo. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. Los niños te extrañan mucho. Roberto dice que pueden venir a visitarte cuando quieran, que él va a traerlos. Sé que probablemente no me vas a perdonar nunca, pero espero que no los castigues a ellos por lo que yo hice. Mis nietos siempre serán bienvenidos en mi casa, le respondí. Y tú también, Inés. Si algún día decides convertirte en la persona que yo sé que puedes ser. Después de que se fue, me senté en mi patio con una taza de café y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Un año atrás, esa conversación me habría destrozado. Habría corrido a abrazarla, a perdonarla inmediatamente, a ofrecerle ayuda económica, a sacrificar mi bienestar por el suyo otra vez. Pero ya no era la misma Aurora. Esta Aurora había aprendido que amar a alguien no significa permitir que te destruya. Había aprendido que el perdón no significa olvidar o regresar a patrones tóxicos. Había aprendido que puedes desearle el bien a alguien sin permitir que regrese a tu vida hasta que demuestre que ha cambiado realmente. Esa noche, antes de dormir, escribí en el diario que había empezado a llevar desde mi graduación. Hoy entendí algo importante. La libertad no es solo escapar de quienes te lastiman. La libertad es poder elegir conscientemente cómo reaccionar cuando esas personas regresan. Hoy elegí la compasión sin la sumisión, el perdón sin la ingenuidad, el amor sin la autodestrucción. Hoy elegí seguir siendo libre. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que viví yo? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la familia y su propia dignidad? Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó a alguien o te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Y si este relato te conmovió de alguna manera, por favor, dale like y suscríbete al canal. Tal vez este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para elegir la libertad, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y que a veces, la decisión más amorosa que puedes tomar es aprender a amarte a ti mismo primero.